Amén. Hoy la reflexión la vamos a llamar Día de Salvación. Vamos a Juan capítulo 9 y versículo 4. Dice así la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Vamos a escuchar una canción y de ahí entramos a la reflexión. Pero voy a pedirles algo mientras empieza la canción, a pedirles algo. Ustedes van a ser el pueblo judío. ¿Quiénes son ustedes? El pueblo judío. Y ustedes van a ser los gentiles. ¿Ustedes quiénes son? Los gentiles. ¿Listo? Y vamos a hacer de cuenta que ninguno de nosotros conoce a Jesús, ¿cierto? Pero ustedes tienen la ley y ustedes tienen la conciencia, que es la ley escrita en sus corazones. Eso que por la conciencia ustedes saben que es bueno y es malo. ¿Amén? Listo. ¿Me regala la canción? Lista. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador
abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Amén. Vimos dos predicaciones, una acerca de las dos predicaciones que hablaban de dos profecías, una la de las 70 semanas y la otra, la de el sueño de Nabucodonosor con una estatua que fue hecha de diferentes materiales, ¿verdad? Bueno, pues una profecía fue para ustedes ¿los qué? Los judíos. Y la otra profecía fue para ustedes ¿los qué? Los gentiles. Pero las dos profecías convergen y las dos profecías van corriendo paralelas. Pero las dos profecías narran la historia de la humanidad. En Isaías 45, si ustedes leen, ahí está hablando de Jesús, pero también habla acerca de los ídolos y dice que cómo ustedes pueden hacer ídolos o cómo podemos hacer ídolos si los ídolos no pueden decirlo por venir. Y dice, esto que está pasando yo ya se los había dicho antes, ya se los hice saber para que supieran, para que no los cogiera por sorpresa, ¿sí? Nosotros leemos, la historia nos narra eventos pasados, la profecía nos narra eventos futuros, ¿sí? Cuando uno lee, por ejemplo, en la profecía, en el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, era dividido en 5 partes, ¿verdad? La primera parte era el imperio babilónico, la cabeza de oro. Luego seguía el imperio persa, que era los brazos y todo el tórax, ¿sí? De plata, que era el imperio persa. Luego seguía esta parte de acá, la cadera, y era el imperio griego, que era hecho de bronce. Y luego viene el imperio romano, que eran las 2 piernas, y representa ese imperio que se dividió en 2, el imperio de Oriente, romano de Oriente, y el imperio romano de Occidente, ¿sí? Y todos por la historia y lo que hemos aprendido en el colegio sabemos que eso fue ¿qué? Verdad. Pasó, y pasó algo que Dios ya había dicho antes de que ¿qué? Pasara, para que nosotros y la humanidad sepa que Él es el Dios vivo, el Dios que todo lo sabe y el Dios que todo lo ve. Amén. El Dios para el cual no se oculta ni siquiera el futuro, porque nuestra vida y todo está delante de Él como un eterno presente, ¿verdad? Y si nosotros nos ubicamos por esa estatua históricamente, estamos entrando o estamos empezando a vivir en el último imperio, que es de los pies de barro y hierro y barro mezclados, y el barro pues logra unir el hierro ahí, pero eso está unido con babas, ¿cierto? Porque dígame que coja usted el hierro y le ponga un cordón de soldadura, eso lo hace un poquito más estable, pero el barro, ¿qué tanta consistencia le puede dar a esos reinos?
Y estamos en eso, un tiempo en el que los hombres, naciones con naciones, están haciendo alianzas económicas, alianzas militares, convenios, se rompen, se vuelven a hacer, otros entran, otros salen, porque son convenios pegados con babas. Pero estamos transcurriendo esa última parte, ¿sí? Pero también tenemos al imperio, al pueblo judío, ¿sí? Y son las dos clases de pueblos del que Dios habla en todo el Antiguo Testamento. Y esa profecía de las 70 semanas, que son 490 años, son 70 semanas de 7 años cada semana. Y eso da 490 años. Y eso empezó, si hablamos paralelamente, aquí, cuando eso empezó, cuando esa profecía se dio, que empezó cuando se dio la orden de reconstruir el templo, ¿sí? Eso empezó en el imperio persa, medo-persa. Estaban en ese entonces, estaba Daniel, y vino esa profecía. Daniel se dio cuenta que el tiempo de dispersión, los 70 años se habían cumplido y empezó a orar. Y Dios le dice, te voy a mostrar lo que está por venir para tu pueblo, para tu nación. Ya le había mostrado lo que era para los gentiles, ¿verdad? Porque Dios fue el que le dio la interpretación a Daniel. Y entonces empieza a revelarle lo que viene para su pueblo y dice, vienen una semana y luego vienen otro tiempo y van a completar 69 semanas. Y esas 69 semanas van a llegar al punto donde el Mesías va a ser crucificado. Hasta ahí van a ir esas 69 semanas, pero va a quedar faltando una semana. Y los dos pueblos convergen en el mismo punto. ¿Y dónde convergieron los dos pueblos? Convergió en la muerte del Mesías. ¿Sí? Vayamos a Hechos, capítulo 7. Usted dirá, bueno, pastor, y eso del día y la noche del versículo que leímos, bueno, pues después de que Jesús resucitó y ascendió, empezó ese día del que Jesús habló. Y esa noche que viene es cuando empiezan los últimos 7 años, donde ya no se trabajará en el sentido de evangelizar, de ganar almas para el Señor. Viene esa noche en que será proscrito hablar totalmente de Dios. Y hacia eso vamos. Cada día las prohibiciones van a ser. En estos días sacó la ONU una promulgación, algo así, buscando restringir la predicación y el culto a Dios, ¿sí? Porque el enemigo siempre se ha levantado contra todo lo que es Dios y con todo lo que le rinda gloria al Señor. Amén. Pero vamos ahí, nos estamos ubicando. Entonces dice en Hechos 7, 52 a 53, Hechos 7. ¿Y qué dice? Dice, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿sí? Y no la guardasteis. Y está hablando de los judíos, ellos que recibieron la ley, ¿cierto? Pero ¿y qué recibieron los gentiles? Entonces Dios les dio a los judíos la ley para que se pudieran acercar a Dios y saber que había un Dios y temieran a Dios. Pero a través del pueblo judío, ninguno de estos imperios puede decir, en el reino babilonio estuvo Daniel y Nabucodonosor pudo reconocer a Dios y fue testimonio, Daniel y sus 3 amigos, e impactaron ese imperio con la gloria de Dios. En el imperio medo-persa también estuvo Daniel, ¿sí? En el imperio griego también Dios tocó ese imperio, y en el imperio romano estuvo Jesús y estuvieron los apóstoles. El imperio romano el occidente fue más o menos hasta el año 470 y pico, y el de oriente o el imperio bizantino fue hasta el año 1500 y pico, casi 1000 años más que el imperio romano. Y de ahí en adelante, ¿qué vieron? La gloria de Dios a través de los discípulos. O sea que cada uno de esos imperios supieron que hay un Dios vivo, un Dios de poder y de gloria y majestad, ¿sí? Incluso reyes ordenaron que tenían que alabar al Dios de los israelitas. Y todos fueron confrontados cuando vino Jesús, todo el imperio romano, y tanto el pueblo judío como el imperio romano, que abarcaba varios continentes,
fueron impactados con la vida de Jesús, porque Jesús vivió una vida con la cual ellos chocaban. ¿Sí? De perdón, de no esclavitud, de misericordia, de compasión, de amor, de ayuda, manifestando siempre a Dios y su poder. Así que ninguno de esos reinos puede decir que no tuvieron al Señor y luego, o que no supieron de Él. Luego vamos a Romanos 2, versículos 12 al 15. Dice, entonces tenemos que estos tenían la ley, ¿cierto? Pero estos no tenían la ley. Pero mire lo que dice aquí. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, ¿cómo hacen los gentiles para hacer aquellas cosas de la ley que no saben, pero sin embargo las hacen? Porque están en sus corazones. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido niños pequeños? Y cuénteme, ¿un niño sí se da cuenta que hizo algo malo? Sí, ¿cierto? ¿Y dónde está la ley que le está diciendo que hizo algo malo? ¿Dónde está? Y busca justificarse y llora y hizo algo malo y va y se acuesta temprano y el papá llega y, oiga, ¿y dónde está Pedrito? Es que rompió el carro que usted le dijo que no tocara. O sea que también sabe que, no solo sabe que hizo algo malo, sino que sabe que merece un castigo. Y por eso corre a acostarse más temprano. ¿Cuántos de ustedes por casualidad, a ver, no es porque me hubieran conocido a mí, pero por casualidad alguna vez se pusieron doble pantalón y hasta triple pantalón? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque sabía que el papá iba a llegar y lo que ustedes lo que ustedes hicieron merecía un castigo y ustedes sabían que no se las iban a ¿qué? A rebajar y entonces se trenzaron ¿cuántos pantalones? 3 pantalones, 4 pantalones. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Y muchos usaban un refrán, y yo escuché ese refrán. Y decía, eso sí, la pela pasa, pero el gusto queda. Y esos pequeños desafíos. Yo quiero hacerles una pregunta, ninguno aquí es creyente, ninguno es cristiano. Esto va a ser una pregunta, porque lo que sucedió allí en el lugar, en la cruz del Calvario fue un juicio, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. O sea, todos nosotros, por lo que vemos así, nomás ya, todos fuimos infractores de la ley. Entonces voy a hacerle pequeñas preguntas. Todos sabemos los mandamientos, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes, de los judíos, ha mentido? ¿Sí? No, ninguno ha mentido. Una mentira chiquita. Y si ustedes han mentido, ¿qué son? No, otra palabra. Mentirosos. Mentirosos, ¿sí o no? Aquí los gentiles, ¿ustedes han mentido? ¿Sí? Mentiras chiquitas, piadosas. ¿Y eso lo hace qué? Mentiroso, ¿cierto? Aquí con los judíos, ¿ustedes alguna vez han robado? No se enzorrojen, tranquilos. ¿Alguna vez han pecado? No los voy a crucificar. Solo les voy a mostrar que alguien ocupó ese lugar por ti. ¿Ustedes alguna vez han robado? ¿Se han quedado con las vueltas? Cogieron una moneda en su casa, pero es de la casa, ¿no? Ustedes la encontraron en la casa y se la quedaron. ¿Sí? Entonces, ¿han robado? ¿Les prestaron algo y nunca lo devolvieron? ¿Así sea dinero? Si usted no ha pagado sus deudas, ¿usted se llama qué?
Un ladrón. Tremendo, ¿no? Pero tranquilos, tranquilos. Eso. ¿Y ustedes los gentiles han robado alguna vez? ¿Se han quedado con las vueltas del papá y la mamá? ¿Se han cogido la moneda que hay por ahí en la mesita de la casa? ¿Han devuelto lo que se quedaron con lo que les prestaron? ¿No han pagado deudas? ¿Y eso cómo se llama? Robar. Y si usted ha robado, usted es ladrón. O sea, que ahí ya llevamos 2 infracciones. Tremendo, ¿no? ¿Alguna vez se han adorado falsos dioses? ¿Han tenido ídolos? ¿O han usado el nombre de Dios en vano? Ustedes los judíos. ¿Sí? ¿Sí lo han hecho? ¿Alguna vez? ¿Por ahí han hecho de algún deportista un ídolo? Lloran y toda vaina y tienen camiseta y le han hecho altar. ¿Ah? ¿No le rezan porque le da pena? Un cantante. Ay, no, mis cantantes son todos cristianos. ¿Y ha hecho ese cantante un ídolo? ¿Paga un alto precio por la boleta? Trasnocha, se moja y todo con tal de estar allá. Entonces sí tiene un ídolo. O sea, sí se ha hecho ídolos. ¿Y qué dice la palabra? Que no tendremos ¿qué? Ídolos. Y ustedes los gentiles ni se digan, ¿no? ¿Para qué? ¿Han usado alguna vez el nombre de Dios en vano? Wow. ¿Alguna vez ustedes han codiciado algo de alguien? El vestido, la mujer de su prójimo, el hombre, el varón de su prójima. Suena retorcido, pero ¿ha codiciado alguna vez a otra persona? ¿Sí? Dice la palabra que, por ejemplo, ¿ustedes han adulterado alguna vez? Algunos no, nada. Pero dice la palabra que si yo codicio a una mujer en mi corazón o a un hombre en mi corazón, ya adulteré con ella. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Sí? ¿Y ustedes los gentiles? Y todos convergemos en un solo punto. La historia de nosotros converge en un solo punto. Y es que todos somos pecadores. Tanto judíos como gentiles. Y eso nos separa de Dios. ¿Tanto a qué? Judíos como gentiles. Eso nos separa de Dios. Pero hay una buena noticia. Hay una buena nueva. ¿Sí? Romanos 3, 9 a 12. Ahí está cerquitica donde estábamos. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos. O sea, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? ¿Somos nosotros los gentiles mejores que los judíos? ¿Y qué dice? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Que todos están bajo qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tremendo. O sea que tanto judíos como gentiles están bajo ¿qué? Condenación porque están en pecado. Estamos en pecado, ¿cierto? Y Romanos 3:23, unos versículos más adelante me dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque ese pecado me separa de Dios, porque Él es un Dios justo y santo. Y el pecado a mí me hace injusto y pecador. Eso hace de mí el pecado, ¿verdad? Luego en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios. La paga, lo que merecen mis actos, mi pecado es que yo muera. Muerte.
Dice Pablo, ¿acaso esa ley, la ley que fue dada para vida a mí ha venido a ser muerte para mí? ¿Es por eso la ley mala? No, no es mala. Ejemplo, la ley dice que si yo me paso el semáforo en rojo, que yo puedo transitar en verde, pero que en rojo tengo que parar. ¿Eso es para vida o para muerte? Es para vida. Pero yo llego y infrinjo y paro en verde y paso en rojo. ¿Y eso ocasiona qué? Muerte. Muerte para mí y muerte para muchos otros. Entonces esa ley que fue dada para vida, ¿terminó siendo muerte para mí? No. Fue la infracción de esa ley. Aún esa ley escrita en mi corazón como gentil. ¿Sí? Porque mi conciencia me dice, alto, pare, no se pase en rojo. ¿Cierto? Y yo digo, ay, qué va, yo voy tarde, yo pago el parte. Yo, ¡pum! Hasta ahí llegué. ¿Sí? Todo porque yo ignoré a mi conciencia, o en este caso ignoré la ley. Le dije a mi conciencia, shh, y a la ley, no hables. Eso pasemos de agache. Y antes, yo me imagino encomendándose al Eterno, Señor, que no me vean. Como a veces hacemos algunos de nosotros, pero estamos en que no somos ninguno cristiano, ¿listo? Ninguno somos convertidos, todos somos condenados al pecado. Ahora, según lo que hemos visto, ¿cómo nos declaramos nosotros? ¿Culpables o inocentes? ¿Cómo se declaran ustedes los judíos? ¿Culpables o inocentes? Culpables. ¿Y cómo se declaran ustedes los gentiles? ¿Culpables o inocentes? Culpables. La palabra dice que todos éramos culpables. Pero dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la sentencia de muerte que Dios ha pronunciado sobre el pecador debe cumplirse indefectiblemente. O se cumple en la persona del pecador, o se cumple en la persona de un sustituto que cargue con sus pecados y muera en su lugar. Vayamos a Hechos, capítulo 4. Vamos en que somos culpables, ¿no? Hechos 4, 25 a 28. Dice, por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Allí estaba Jesús, no cometió pecado, anduvo haciendo bien a todos, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estaba allí revelándoles al Padre, manifestándoles el amor de Dios. Y entonces, tanto judíos como gentiles que se sintieron señalados, que se sintieron, que decidieron amotinarse y levantarte contra Jesús y lo llevaron a la cruz. Pero no sabían que eso era un propósito de Dios. ¿Sí? No sabían que era el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que aquel que no conoció pecado por nosotros se hiciera pecado. Se hiciera pecado. Segunda de Corintios 5. Vamos primero a Lucas. Lucas 24, 6 a 7. Dice, no está aquí sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario que eso pasara. Porque escrito está que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Ahora sí, segunda de Corintios 5, 18 a 21. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios regase por medio de nosotros.
os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Fuésemos hecho justicia de Dios, ¿en quién? En Él. Y luego sigue el capítulo 1, versículo 6, dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mientras dura el día, hay tiempo de salvación y hay tiempo de decirle a otros que hay posibilidades en Cristo, que hay victoria en Cristo, que hay salvación en Cristo, que hay sanidad en Cristo. Y tú y yo podemos llevarles esas buenas nuevas tanto a judíos como a gentiles, pobres o ricos, letrados o iletrados. Todos necesitan de Dios porque todos están en pecado. ¿Sí? Pero Cristo para eso apareció y para eso vino y estuvo en medio de nosotros, ¿verdad? Juan 3, 14 y 15, al 15. Eso lo vimos en una de las hojitas de lectura. ¿Recuerda que lo desarrollamos? La serpiente de bronce tipo de Cristo. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que allí en ese monte convergían las naciones, tanto judíos como todos los gentiles? Allí convergían, allí estaban. El Imperio Romano lo abarcaba todo, sí que había de todas las nacionalidades en ese lugar. Y todos convinieron en matarle, y todos convinieron en ejecutarle como si fuera un pecador. Como si él hubiera sido el que mintió, como si él hubiera sido el que robó, como si él hubiera sido el que adulteró, como él hubiera sido el que blasfemó el nombre de Dios, como si él hubiera sido el que se hizo imágenes y semejanzas, como si él fuera el que codició. Y él no lo hizo. Isaías 53. ¿Lo hicimos quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el que hizo esas cosas? ¿Cómo? ¿Qué dicen los gentiles? ¿Quién fue? ¿Y qué dicen los judíos? ¿Quién fue? Yo, nosotros, todos nosotros fuimos. Dice el versículo 3 de Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Lo fue? Sí. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Lo fue. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y en realidad lo fue. Y lo fue por culpa, por causa nuestra, porque tomó nuestro lugar, tomó tu lugar y tomó mi lugar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Y sabe por qué no abrió su boca? Porque simplemente te miraba a ti y te estaba amando. A su derecha crucificaron ¿a quién? A un ladrón, o sea, un pecador. A su izquierda crucificaron ¿a quién? A otro pecador. Lo crucificaron en medio de los ladrones. Los ladrones que podemos decir eran uno de los judíos y otro de los gentiles, aunque allí no nos narre su nacionalidad, pero narrémoslo así. No estamos adulterando la palabra. Está representada toda la humanidad, pero también está representada la actitud de toda la humanidad hacia él. Un ladrón que reconoció y dijo: a la verdad, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero este justo, ¿qué ha hecho? Reconoció que el que estaba ahí era justo, que no merecía ese castigo. Y se humilló delante de él. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si era judío, si era gentil,
Cada uno de nosotros ante esa obra de la cruz podemos responder de la misma manera. Dios dice en su palabra, Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solo Él tiene el poder para salvar y para librar. Dice: mirad a mí. Por eso fue necesario que Jesús fuera levantado como pendón entre el cielo y la tierra, para que a Él miren todos los términos de la tierra. Desde entonces se abrió ese día de salvación, en que todo el que le mira a Él puede ser salvo, en que todo el que invoca su nombre puede ser salvo. Un día, hoy y más adelante, después, cuando pase el milenio, toda rodilla del que no se haya doblado, que no haya doblado su rodilla delante de Dios, la doblará. Y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, pero para esas personas ya será tarde. Pero hoy es el día cuando tú y yo nos podemos arrodillar delante de Él y decir: Señor, yo reconozco que tú eres el santo y yo te necesito. Tú fuiste a la cruz por mí y yo te necesito. Yo era el que debía haber muerto en esa cruz. Yo era el mentiroso, yo era el pecador, yo era el ladrón. Yo fui el que deshonré a mis padres con mis mentiras, con mis hurtos, con mi desobediencia, con mi rebeldía. Yo fui el que lo hice, no fuiste tú. Eso lo merecía yo. Pero Jesús, cuando lo fueron a buscar en Getsemaní, dijo: yo soy. Y allí estaba en un acto público tomando tu lugar y mi lugar. El lugar de los judíos y el lugar de los gentiles. Porque por todos tuvo que morir por igual. Mirad a mí todos los términos de la tierra. No dice: mirad a mí todos los judíos. No dice: mirad a mí todos los gentiles. Dice: mirad a mí ¿qué? Todos los términos de la tierra y sed salvos. Mirad a mí. Mirad a mí. Segunda de Pedro 3:9. A veces nosotros podemos pensar: bueno, pastor, si eso es así, toda esa vaina, y entonces ¿por qué el Señor todavía no ha venido por su iglesia? ¿Por qué todavía esto no ha pasado? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y dice segunda de Pedro 2:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, sino según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros. ¿Es qué? Paciente para con nosotros. No que, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es día aceptable, hoy es día agradable para encontrarse con Él, para decirte: Jesús, yo creo en ti. Él es paciente. Cuando yo pensaba en esto, el Señor me trajo la imagen de Pedro cuando le dice: Señor, ¿hasta cuánto he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y se le llenó la boca así. Y el Señor le dice: no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y ahí mismo el Señor me traía las 70 semanas. 70 semanas de 7. Y yo: Dios, tú lo que le quisiste decir a Pedro fue: mientras dure el aliento en ti, perdona hasta el final. Porque es lo que yo he hecho con tu pueblo desde siempre. Los he perdonado una y otra y otra y otra vez. En ese mismo Isaías 45 dice que Él nos ha soportado hasta las canas. Ha sido paciente para con nosotros, esperando que nosotros no nos perdamos, ni judíos ni gentiles. Ni judíos ni gentiles. Y que sin duda aquel que cumplió, ha ido cumpliendo a uno. Babilonia existió, Persia existió, Grecia existió, Roma existió. Lo último va a pasar también. Eso no va a quedar sin cumplirse. Lo que pasa es que Él sabe que si se acaba el día, entonces ese tiempo de gracia termina. Dice la palabra: buscad a Dios en tanto que puede ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Porque vendrá el día en que tendrán comezón por oír. ¿Y qué?
Y no habrá que quien les predique. No habrá. No habrá. Hoy es el día aceptable. Hoy, mientras dura el día, porque después viene la noche. Esa noche de turbulencia, esa noche de opresión. Donde el mundo tiene apenas algunas muestrecillas, algunos vestigios de eso. Como no son naciones como Venezuela o como Nicaragua o como Cuba o como China. Pero que como todavía está el día, Dios ha logrado penetrar a ellas con el evangelio. Así sea de una manera subterránea. Así sea en cuevas donde se reúnen los hermanos. Y así sea haciendo malabares. Pero Dios ha logrado penetrar con su palabra aún esas culturas y esos lugares. Porque todavía está el día. Pero el día va a terminar. Y vendrá la noche donde no se puede trabajar. Y tú y yo estamos llamados a ejercer ese ministerio de la reconciliación. Pero es cierto que todavía ustedes siguen siendo pecadores. No gentiles ni judíos, pecadores, separados de Dios. Y ahora, hubo otro segundo ladrón. Y ese otro ladrón se burló, lo retó, le dijo: bájate de la cruz si era Dios, sálvate y sálvanos. Y Jesús permaneció en la cruz y miró toda la humanidad. Y los miró a todos, a todos. Y entonces decidió que no se iba a bajar de la cruz. Porque Él no vino a demostrar que era Dios. Todo demuestra que hay Dios. Todo. Un ave, por sencilla que sea. Una célula, por pequeña que sea. Su diámetro es nano. Y sin embargo, ese nano contiene muchos órganos dentro de él que componen esa célula. Y déjeme decirle, eso no lo hace sino un Dios creador, poderoso y real. Por eso no se bajó de la cruz a demostrar que era Dios, porque todo demuestra que hay un creador, que hay un Dios, que todo lo sostiene. Cuando nos miró, no se bajó porque Él vino a demostrar que era amor, que te amaba. Dice la palabra: más en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que fue entregado en manos de pecadores, que se juntaron allí, judíos y gentiles, los dos infractores, los dos sabiendo que habían hecho cosas malas, los dos. Y le crucificaron. Pero lo crucificaron por designio de Dios, porque en ese momento el Padre tomó sus pecados. ¿Cuántos mintieron? Levanten la mano, de aquí. ¿Cuántos de aquí mintieron? ¿Cuántos robaron? ¿Cuántos robaron? ¿Cuántos han deshonrado a sus padres? ¿Cuántos de aquí? Bueno, eso lo cargó el Padre sobre la persona de Jesús. Él fue como ladrón, como mentiroso, como deshonrador de los padres, como codicioso, como adúltero, como idólatra, como blasfemador de Dios. Todo fue cargado sobre Él, junto con las consecuencias. Porque dice que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Dice que se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos, y se hizo maldito para que tú y yo fuéramos bendecidos. Cierra tus ojos por un momento. A veces hasta nos cansamos del que tanto nos ofende. Y la pregunta es: ¿lo has soportado hasta las canas? ¿Has estado toda tu vida perdonando? Cierra allí tus ojos y dile: Espíritu Santo, revela esa verdad del pecado a mi corazón. Yo debía estar en esa cruz y hoy no estoy en esa cruz, ni voy a estar. Un día voy a estar delante de ti, no por mis pecados, sino a dar cuentas por mi mayordomía. ¿Qué hice con la nueva vida que tú me has dado? Y yo quiero hoy, si tú no has recibido a Jesús como Salvador, que hoy le digas: Señor, yo te recibo como Salvador. Y si tú lo hiciste y no habías entendido estas cosas, que le digas hoy: Jesús, yo bendigo el que hayas ido a la cruz por mí. Tú no eras el pecador. Hombres pecadores se unieron contra ti y te crucificaron.
pero por designio del Padre, porque el Padre de tal manera nos amó que te entregó a ti por todos nosotros, que te dio a ti por todos nosotros. Por todos nosotros te dio. Y si tú no has recibido a Jesús y le has dicho: Jesús, gracias por haberme lavado con tu sangre, gracias por haber pagado el rescate de mi alma, que es de gran precio, y pagaste ese precio con tu sangre, pagaste mi deuda que yo tenía con aquellos a los que les robé, con aquellos a los que les mentí, con aquellos a los que les codicié, de los cuales codicié. Esa deuda que tenía con mis padres por haberlos deshonrado. Esa deuda que tenía por haber levantado falso testimonio, por haber murmurado. Dale: Jesús, tú fuiste a mi lugar. Fuiste en mi lugar para pagar el precio de mi libertad, Señor, para que en la cruz se obtuviera una sentencia de inocencia para mí, que era culpable. Pero tú aceptaste la culpabilidad sobre ti. Mi cuenta, mi deuda, la pagaste a tu cuenta y pagaste por mí. Y le puedes decir allí: Jesús, gracias. Yo te pido que si tú no has hecho, o aún si lo has hecho y quieres volver a repetir, dile: Jesús, gracias por haber pagado esa deuda por mí. Yo era el deudor, yo era el reo de muerte. Esa cruz era para mí, Señor. Dile: ahora entiendo por qué tuviste que ser lacerado como fuiste lacerado, vituperado como fuiste vituperado. Era lo que yo merecía y tú lo recibiste. Dile: muchos gentiles sabemos aquí, y muchos judíos sabemos aquí, y por eso recibiste el castigo de cada uno, fue sobre ti, y por eso fuiste desfigurado, molido. Dile: Espíritu Santo, hoy revela la magnitud de ese amor tuyo por mí, de ese amor del Padre, de ese amor de Cristo, que teniendo poder para poner su vida y poder para volverla a tomar, decidió enmudecer delante de sus trasquiladores y como oveja ir al matadero. Tenías tanto poder, pero sin embargo prevaleció en ti el amor y la misericordia y la compasión por mí, Señor. Y no tuviste tu propia vida, ni tu reino, ni tu poder, ni tu deidad, ni tu propia vida como algo a que aferrarte, y te diste todo por mí, por este pecador. Por eso es que la cruz, como dice esa canción, me habla de amor. Nadie jamás te amará como Él te ha amado y te ama. Dile: Jesús, hoy yo recibo tu perdón. Acepto que hayas ocupado mi lugar y te doy gracias, gracias. Dile: gracias, Señor. Ayúdame a entender esto para que cada día mi corazón rebose de gratitud hacia ti. Mi corazón rebose de alabanza a ti, de reconocimiento a ti, Señor. No solo como el Creador, sino como aquel que un día me perdonó, me amó y se entregó por mí. Y yo valore cada día ese amor tuyo, ese paso que diste para ir en mi lugar. Dígale: Señor, gracias. Hoy te recibo como mi Salvador. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que perdones mis pecados. Y perdona a todos los que han pecado contra mí, Señor. Y así como tú me has perdonado y persistes en ese perdón abarca todo de mí, Señor. Yo quiero perdonar de una manera que abarque todas las faltas de mi prójimo contra mí. Quiero perdonar como tú me has perdonado, de una manera plena y total, 70 veces 7 cada día, Señor. Dile: Jesús, gracias, 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 Jesús, gracias. Dile: yo sí quiero tu vida ahora en mí, tu santidad en mí, tu amor en mí, tu sabiduría en mí, tu justicia en mí. Dile: Jesús, no solo me diste la vida, ahora lléname con tu vida, lléname con tu paz, lléname con tu gozo, lléname, Señor, de ti.
Me has dado vida, pero necesito que llenes esa vida que me has dado con tu vida, con tu presencia, con tu santidad, con tu gloria. El Espíritu Santo, ven y cúbreme y engendra esa vida de Cristo en todo mi ser, Señor. Engendra esa vida de Cristo en todo mi ser. Y el Espíritu Santo, gracias. Sé que estás aquí cubriéndome, que corres del interior de los que han creído en Cristo, han entendido estas cosas y se han convertido en las tinieblas a ti, Señor, al Dios vivo. Y así como tú fuiste luz en medio de este mundo, ahora, Señor, por tu gracia, nosotros somos luz en este mundo. Somos luz en este mundo. Espíritu Santo, cubre a cada uno. Cúbrele, llénale, 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 Espíritu Santo, llénale, 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 Señor. Y ahora yo quiero hacerles otra pregunta. Ya son cristianos, han recibido a Cristo en su corazón como Salvador, pero quiero preguntarle: ¿ha vuelto a mentir? ¿Ha seguido mintiendo? ¿Ha vuelto a mentir? De vez en cuando nos escachamos y volvemos a hacerlo, pero no debería ser. ¿Ha vuelto a quedarse con alguna cosita o no ha pagado alguna deuda? ¿Le han prestado algo y no lo ha devuelto? Eso no lo vuelva a hacer un pecador. Eso lo hace. Ahora usted es hijo. ¿Eso lo hace qué? ¿Un hijo qué? Desobediente. Desobediente. ¿Eso lo hace un hijo qué? Desobediente. Y entonces usted, yo quiero invitarle a que reflexione si siendo ahora creyente no ha podido perdonar, si murmura, critica, juzga, codicia lo que otro tiene, aún el ministerio de otro, o el carro, o el esfero, o el reloj, o los zapatos. ¿Eso lo hace un pecador? No, pero sí lo hace un hijo desobediente. Y eso hace que el papá le tenga que chachacar la cola, porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Pero dice la palabra que si de pecado tenemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sabe que cuando usted se equivoca, cuando usted erra nuevamente, volviendo, como si volviera a su vida pasada, como si se despojara del nuevo hombre y se volviera a vestir del nuevo, y el enemigo ahí mismo va y le acusa, sale corriendo. Lo tengo. Señor, Gao. Sí, Señor. Imagina lo que hizo. Y sale Jesús ahí mismo: Padre, mira mi sangre, yo pagué por él. Él está intercediendo a favor. Está diciendo: Padre, ese sacrificio sigue vigente. Pero ¿qué espera él que Gabo haga? Que corra al trono de la gracia, donde el que lo preside, ese trono de la gracia lo preside Jesús, el que fue por ti, el que se puede compadecer de ti, porque te entiende, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces te puede decir: sí, Misael, entiendo que te hayas quedado con ese esfero. Procura devolverlo. No te vuelvas a quedar con nada que no sea tuyo. Y ve en paz. Amén. Eso es lo que hace en ese trono de la gracia, al cual corremos para hallar misericordia para el oportuno socorro. Pero dice que no me vuelva reiterativo, porque no hay más ofrendas por el pecado. Jesús no va a volver a ir por ti a la cruz. Ya fue una vez para siempre, no va a volver más. Y vas a ser victorioso en la medida, ya tienes una nueva naturaleza. Eres nacido y tienes la imagen y semejanza de Cristo, está en ti. Y llamado a crecer a su medida y a su estatura, llamado a seguir sus pasos, sus pisadas.
Él entiende que si la pisada de Él puede ser esta, pero Él ha dado pasos cortitos para que tanto niños como ancianos y como adultos los podamos ¿qué? Seguir, pisar donde Él pisó. Él no nos ha dejado una huella inalcanzable, insuperable, sino una huella que podemos seguir. No la podemos superar. Debo pisar donde Él pisó, porque queriendo superarle a Él, lo más seguro es que me salga. Pero Él me dejó huellas, derramó su amor en mi corazón. El amor de Cristo ahora está derramado en tu corazón y en mi corazón. Está derramado en nuestros corazones. Y tenemos la unción del Espíritu Santo. Ríos de agua viva están corriendo de tu interior. Y en ese espíritu tú eres vencedor y puedes, porque fue el mismo Espíritu Santo que operó en Cristo y que está operando en ti. Amén. Y que no solo está en ti con el ánimo que pongan la mano en un enfermo y sea sanado, sino que está en ti con el ánimo de que cuando vayas a mentir, tú le puedas escuchar y Él te diga, y tú le digas, sí, Señor. No, mire, jefe, la verdad es que me levanté tarde. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor, me van a echar. No, no te van a echar. Di la verdad. Yo estoy contigo. Yo inclino el corazón de ese hombre a favor tuyo, pero di la verdad. Porque tarde o temprano te van a coger en la mentira y no van a confiar en ti y te van a echar. ¿Así o no es así? Entonces, si tú has estado descachándote en cosas, hoy le vas a decir, Jesús, no más. Tengo la ayuda del Espíritu Santo y no me voy a justificar más en que yo soy así, mis papás fueron así, yo aprendí así. Porque Él dice, esas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y son hechas nuevas porque tú ahora eres nueva criatura. Amén. Llamada a vivir en el poder del Espíritu, a andar por el Espíritu y por el Espíritu hacer morir lo terrenal en mí. La mentira terrenal, el adulterio, la fornicación, el hurto, la codicia, todas son cosas terrenales, las cuales por el Espíritu yo las puedo hacer morir. Amén. Entonces, si tú has estado así y sabes y reconoces que el Dios vivo está contigo, entonces le vas a decir, Jesús, yo acepto la ayuda de tu Espíritu y acepto tu presencia, Espíritu Santo. Dice tu palabra que nosotros los hijos ahora somos guiados por ti. La palabra dice que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y si tú quieres no solo el perdón, sino la presencia del Espíritu Santo contigo, recibir el Espíritu Santo en ti, y si ya lo tienes, buscar ser más lleno de Él y estrechar esa relación íntima con Él, apoyarte en todo, aún en los momentos en que tengas susto, Él está ahí para ayudarte en tu debilidad, dice la palabra. Entonces yo te voy a pedir a que te pongas sobre tus pies y le digas, Jesús, yo acepto tu ayuda. Reconozco que la vida en ti no la puedo vivir en mis fuerzas, sino que estoy llamado a vivirla en tu poder y en tu unción, Señor. Y yo sí quiero eso. Yo sí quiero eso. Yo lo quiero, Señor. Yo te quiero a ti. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Señor, que yo pueda perdonar de continuo y bendecir de continuo. Alza así tu voz y habla con Él. Él está ahí contigo. Jesús hizo posible que el Espíritu Santo viniera sobre ti. Viniera sobre ti. ¿Sabes una cosa? Yo bendigo a Dios por haberle dado el Espíritu Santo a mi mamá, porque eso evitó que yo me siguiera poniendo de a 3 pantalones. Y después evitó que yo la retara, pégame, y ella me pegaba y yo ahí, y ella más duro me daba. Yo, para que no me siguiera pegando, me llenaba de baba así. Y eso se llama rebeldía, soberbia, obstinación.
Y Dios le dio la sabiduría a ella de confrontarme con lo que yo estaba haciendo y decirme: esto hiciste, piensa si tengo razón o no, y si te debo castigar o no. Y Dios quiere que cada día nos confrontemos y miremos a la cruz. Y cada día podemos decir: Señor, yo merecía eso, pero tú me salvaste. Y quiero conservar tan grande salvación. Espíritu Santo, te tengo a ti. Y el mejor aliado para mí, para vencer esas pequeñas rebeldías, esas pequeñas soberbias, esas pequeñas obstinaciones, se ha llamado, se llama y se llamará Espíritu Santo. Era una debilidad en mí, pero Él me ha ayudado y me ha dado victoria. Y es su mismo Dios, y es el mismo Espíritu Santo. Emmanuel, Dios con nosotros, es una realidad. Él está ahí.